Señores, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Siempre recordándole que estamos transmitiendo todos los sábados a las 4 p.m. por el canal 20 en todas las cableras y en el canal 42 UHF. Gracias a Teleradio América y al señor Don Luis García, quien se ha convertido el padre de la libertad de expresión. Señores, tenemos un invitado muy especial en el día de hoy, que teníamos un tiempo que no lo teníamos en nuestra plataforma. La verdad es que hacía falta su opinión para saber cómo ve desde su punto de vista cómo va avanzando el país, estas situaciones que han afectado a Medio Oriente y qué se espera para República Dominicana, pero sobre todo que una vez le comenté acerca de la candidatura independiente y él me habría dicho que esto era una trampa, y al final se comprobó que engañaron a muchos candidatos independientes y ahora los diputados del gobierno anularon las candidaturas independientes, y esto le da la razón de que él tomó el camino correcto. Señores, con nosotros tenemos a Roque Espaillat. Bienvenido, doctor. Un placer estar contigo. Roque, ¿qué usted opina de esto, de que hayan cancelado o anulado las candidaturas independientes, que usted incluso vaticinó de que eso era una trampa y de que eso iba a ser torpedeado, y usted decidió encaminarse hacia la creación formalmente de su movimiento político? Mira, hermano, lo primero que hay que estar claro, tenemos todos que estar claros de lo siguiente: nosotros no enfrentamos partidos políticos, enfrentamos mafias, un cartel político que ha controlado plenamente y a su antojo el Estado Dominicano, sobre todo en los últimos 30 años. Es mafias lo que enfrentamos. Y yo dije muchas veces lo siguiente, lo dije contigo, te dije, mira, las candidaturas independientes están contempladas en la ley 2320, en el artículo 156 y el 157. Lo que hizo el Senado fue aprobar antes de ayer, hace 3-4 días atrás, aprobar, eliminar lo que ya existía en la ley electoral, los artículos que regulan la participación de las candidaturas independientes. Te explico. Las candidaturas independientes estaban en la ley electoral, pero el requisito que se le imponía es el mismo que se le imponía a los partidos políticos. Y por ende no tenían sentido que una candidatura independiente que es exclusivamente para ese proceso electoral, que nadie hiciera el trabajo de hacer un partido, cumplir los mismos requisitos que un partido, para solo participar en un proceso electoral. Porque nosotros estábamos completamente seguros de que las mafias lo iban a boicotear, porque dijimos que los partidos no se van a desprender de lo único que le queda, que es el monopolio para tú poder presentar una candidatura. Ellos no se van a desprender de eso, porque si se desprenden de eso desaparecen, pero hizo facto. Y el tiempo infelizmente nos dio la razón. ¿Y en qué van los trámites para la creación de ese nuevo partido, ese nuevo movimiento que usted está creando, y todas las personas que lo apoyan, que se mantienen muy activas en las redes sociales? Bueno, el expediente fue depositado el 27 de enero pasado. Se sobrecumplen todos los requisitos que la ley manda. Y ahora hay que darle el plazo, obviamente, plazo razonable, sensato, al órgano que tiene que manejar este expediente, que en este caso es la Junta Central Electoral, para que haga una revisión técnica de ese expediente y emita una decisión que no podrá ser otra en buen derecho que el reconocimiento del partido. ¿Usted ha visto las situaciones que están pasando con Irán y estos movimientos geopolíticos que invitan a la región a tomar una postura en lo que está pasando en Medio Oriente? Hemos visto la posición de España. España tiene una historia
muy ligada a la cultura musulmán. Incluso ellos le dicen árabe de vez en cuando a los españoles porque fueron conquistados por musulmanes y este tipo de cosas. Pero hemos visto que República Dominicana emitió un mensaje ambiguo, si se podría decir, donde dice que está haciendo un llamado a la paz, donde dice que está pidiendo que si se van a hacer armas nucleares, que sean con fines pacíficos. Eso yo no lo entiendo, cómo Irán puede hacer un arma nuclear que no sea con fines pacíficos. Pero cuando vemos la postura del gobierno en régimen que son más ligeros que los de Irán, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, el gobierno dominicano toma una postura firme y dice que realmente son dictaduras y que el pueblo debe ser liberado. Pero en el caso de Irán, vemos una postura del gobierno dominicano llamando a la paz, y a quien más le conviene esta paz y que le den larga es a Irán y sus pretensiones internacionales. ¿Cómo ve usted la postura del gobierno y qué entiende usted que pasará con este conflicto geopolítico que está afectando la región? Mira, este evento militar, esta situación, confrontación militar, probablemente sea el hecho militar de mayor trascendencia desde la Segunda Guerra Mundial. Es la mayor operación aérea y logística militar, la más grande de toda la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora hay que poner la situación en contexto. Irán es una cultura antiquísima, milenaria. Cuando Ciro el Grande llegó a Babilonia, ya Babilonia era antigua. Una manera simple de reflejar lo milenaria de esa cultura. Segundo, Irán es un país con 92 millones de habitantes, 1.648.000 kilómetros cuadrados. En tamaño, el país número 17 del mundo, más grande que España, Francia y Alemania juntos. Te menciono esos datos para que tengamos una idea de qué se trata, las dimensiones y las implicaciones que tiene atacar a Irán. ¿Qué ha pasado como consecuencia de ese conflicto? Que el estrecho de Hormuz, que es un espacio entre Irán y Omán, que tiene unos 160 kilómetros lineales, pero que a su punto más estrecho tiene alrededor de 60 kilómetros de ancho. Por ahí pasa entre un 20 y un 22% de todo el petróleo del planeta. Todo el petróleo que se consume en el planeta entero, alrededor de un 22% cruza por ese estrecho. ¿Qué ha pasado como consecuencia del conflicto? Bueno, que el 92% del tráfico marítimo en ese estrecho ha disminuido. El tráfico marino y marítimo en ese estrecho ha disminuido un 92%. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que 20 millones de barriles de petróleo diarios no están saliendo de esa zona del mundo. Estamos hablando de más del 20% de todo el petróleo que se consume en el mundo. Ese nivel de riesgo que hay ahí, oigan bien para que entendamos dónde estamos y las amenazas que eso significa para la República Dominicana. Aunque Irán diga que no va a cerrar el estrecho, que no lo va a afectar, que no va a atacar ninguna embarcación petrolera o comercial que cruce por ahí, la realidad técnica es que la prima de riesgo se ha disparado a unos niveles que las compañías aseguradoras y las reaseguradoras, la mayoría de las cuales están en Londres, encabezada por la famosa Lloyd's de Londres, la prima que cobran por un tanquero cuyo valor del barco más el petróleo que lleva es 100 millones de dólares. Antes del conflicto, el seguro de esa carga y de ese barco de 100 millones de dólares eran 250.000 dólares. Hoy el costo de eso es varios millones de dólares, el costo de la prima, pero no hay empresa aseguradora y reaseguradora que lo quiera hacer. ¿Qué ha provocado esto? Que el petróleo que en diciembre estaba a 55 dólares, el West Texas, que es el de referencia para República Dominicana, hace media hora lo vi y estaba a 89,30. Entonces,
El petróleo está a $90. El transporte, para que tengamos una idea, un barco de 2 millones de barriles, hoy día, un barco con 2 millones de barriles de petróleo del Golfo de Estados Unidos a Asia cuesta cerca de $30 millones el flete. Casi un 20% del valor del petróleo. Algo que no se había visto en muchos años, si es que alguna vez se vio algo similar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como resultado de esto? Una mercancía tiene tres componentes: el costo, el flete y el seguro. Es lo que se llama el valor CIF. CIF, Cost, Insurance and Freight. Entonces, si el petróleo ha pasado de 55 a $90, si el seguro ha pasado de $250,000 el seguro de la carga a varios millones de dólares, y el transporte te ha pasado de 2 o 3 millones de dólares a 30 millones de dólares, ya sabemos, podemos tener una idea más clara del impacto brutal que esto va a tener en el mundo y en nosotros de manera particular. Por cada dólar que sube el barril de petróleo, significa 70 millones de dólares anuales adicionales para la economía y la factura petrolera dominicana. Oigan bien, cada dólar que suba al año nos representa 70 millones de dólares, pero subió de 55 a 90. Estamos hablando que ha subido $35. De mantenerse así y prolongarse el conflicto, quiere decir que el petróleo en República Dominicana nos va a costar más de 2,000 millones de dólares adicionales. Pero hermano, no solo el tema del costo, también la disponibilidad. Porque hay cientos y cientos de barcos que están detenidos en el Medio Oriente, porque en alta mar, esperando una definición en un sentido u otro. Tú sabes qué ha pasado con el combustible de avión en Europa. Hoy cuesta 70% más que hace 2 semanas, lo cual va a impactar brutalmente los costos de los pasajes aéreos. Y como una derivación natural de ese hecho, va a disminuir el flujo de pasajeros y de turismo hacia la República Dominicana. Además de que va a afectar las economías de Estados Unidos. Mira, por cada $10 que sube el barril de petróleo, la inflación sube 50 BPS en Estados Unidos. O sea, esto afecta sensible. Vamos a ver esto a profundidad. Esta situación afecta sensiblemente a Donald Trump. La Casa Blanca y Donald Trump, en los últimos 4 meses del 2025, se la pasaron hablando de la sustancial caída en el precio de los combustibles. Y Trump tuiteó que aspiraba a que el costo bajara a $2 el galón. Todo eso permitió amortiguar la inflación en Estados Unidos. Inflación que en el último reporte de hace apenas unos días salió el CPI, el Consumer Price Index, arrojó un resultado por encima de lo que proyectaba el mercado. Entonces, si Estados Unidos ya tenía una inflación antes de esta situación, que era amortiguada por los bajos precios del petróleo, en este escenario pudiera esperarse un rebote de la inflación en Estados Unidos. Y la inflación en Estados Unidos es la principal queja para el 45% de los norteamericanos. Entonces tenemos un desafío enorme como país, que nosotros deberíamos estar organizándonos como país. Y el gobierno diciéndole a este pueblo: señores, hay una situación que no controlamos, que eventualmente nos puede impactar de forma brutal y de forma responsable. Nosotros como gobierno lo que le decimos a los dominicanos, que ha llegado el momento de la austeridad, del ahorro y de la sobriedad en toda forma de gasto, tanto en lo público como en lo privado, como en lo personal. Porque nuestra economía es muy sensible a los choques externos. ¿Y no influye que Estados Unidos ya tenga otro tipo de relaciones con Venezuela, que también tiene mucho petróleo? Mira, Venezuela tiene las mayores reservas del mundo, 300 billones de barriles. Pero dado el deterioro de las refinerías
en Maracaibo, sobre todo en el entorno del lago Maracaibo, la producción cayó brutalmente en Venezuela. La producción este año en Venezuela ha estado alrededor de 750.000 barriles al día. Tú recuperar la infraestructura petrolera requiere mucha inversión y requiere tiempo. Pero además, el Azuay y el Merey, que son los dos tipos de petróleo venezolano, son muy pesados y solo se pueden refinar en refinadoras, plantas de refinamiento de petróleo muy específicas para manejar ese tipo de petróleo. Estados Unidos la tiene en la zona del Golfo porque desarrollaron ellos la industria de extracción de petróleo en Venezuela y obviamente construyeron a Estados Unidos la refinería para eso, y China también tiene esa posibilidad. Pero es un tipo, Venezuela no puede compensar en modo alguno el déficit de petróleo que tiene el mercado global. Y mira qué situación. Oye, yo no quiero ser un ave de mal agüero, yo no quiero ser una Casandra gorera, como se decía en la mitología griega, pero hay que tener sentido de responsabilidad. Y yo no estoy diciendo que va a pasar ese escenario catastrófico. Yo estoy diciendo que existe la posibilidad de que ocurra ese desenlace y que tenemos que actuar con responsabilidad y apretarnos el cinturón y comenzar a tomar correctivos. Mira qué ocurre. Hoy en una entrevista en el Financial Times, el ministro de Energía de Qatar dice, muy preocupado, señores, se puede dar una situación donde el barril de petróleo llegue hasta $150. ¿Por qué? El entrevistador le pregunta, ¿pero por qué? Porque resulta y viene a ser, hermano, que la industria petrolera es como un sistema de producción modular, en aquel famoso proceso productivo que inició Henry Ford con el modelo T, que es la producción en línea. Tú tienes pozos de extracción de petróleo, pero eso va de una vez por los oleoductos a refinerías que procesan ese petróleo y lo despachan en barcos que están ahí en el muelle. Si esos barcos no pueden circular, tú no tienes barcos para cargar. Si no puedes despachar el petróleo a los barcos porque no están, tiene que frenar el refinado y tiene que detener, la extracción de petróleo. Y eso obviamente pudiera provocar niveles importantes de desabastecimiento. Y no quiero usar tu programa como una tribuna para, digamos, plantear nuestro punto de vista, pero te pido que por amor a nuestro país y por compromiso con la verdad, me permita leerte algunos puntos de una persona que yo te invito que lo siga. Se llama Hoa Binh. ¿Quién es esta persona? Esta persona es un escritor, un tipo muy, que yo le he venido dando seguimiento, un grupo de amigos, le hemos dado seguimiento a sus escritos durante algún tiempo. Y yo que conozco un poco de la cultura asiática y de la cultura china, asumo que esta persona escribe con información que le suministra el aparato del gobierno chino, porque nadie se atrevería a escribir lo que él escribe, con la profundidad que lo escribe, si no está vinculado de alguna manera a la nomenclatura del poder en China. Y mira, escuchemos lo que él dice. Este es el artículo que acaba de publicar Hoa Binh hace algunas horas. Dice que el objetivo inicial y el plan inicial de Estados Unidos e Israel era un ataque que decapitara la cúpula del poder en Irán y así provocar un cambio de régimen. Era razonable pensar eso, porque si Irán hace mes y medio, millones y millones de iraníes protestaron en las calles, enfrentaron las fuerzas de seguridad iraníes, sobre todo la fuerza Basit, BASIJ, que son muy agresivos, y hubo cientos de muertos, y los tipos siguieron marchando. Entonces era lógico suponer que si decapitaban el régimen, esa misma persona iban a salir a las calles y ahí se iba a provocar un cambio de régimen. Resulta
que no ha ocurrido así. Y dice Joaquín, la victoria no puede ser medida en la cantidad de bombas que tú derramas sobre Irán, sino que debe ser medida por los logros de los objetivos políticos. Dice él, Irán no tiene que ganar esta guerra, solo es no perderla. Y no perderla es resistir por varias semanas. Él también dice, oye bien, porque de esto es que deberíamos estar hablando nosotros como país. Porque si esta situación se deteriora, se complica y se prolonga, República Dominicana va a tener una situación muy, muy compleja y difícil. Mira lo que dice Joaquín, lo que escribe Joaquín. Dice, primero, China va a continuar ofreciendo soporte diplomático y económico a Irán. Cerca del 20% de la economía de Irán depende del negocio con China, lo cual le ha permitido a Irán superar las restricciones, las restricciones y las limitaciones que le ha impuesto el oeste. Segundo, China está profundizando el compartir inteligencia y supliendo tecnología técnica a Irán. Él lo afirma. Dice, firmas chinas como Missile Vision han estado supliendo y publicando imágenes de satélite de alta definición sobre todos los activos militares de Estados Unidos en el Medio Oriente. Oigan bien, Dice, Beijing, la capital china, ha suplido a Irán con sistema de guía y navegación Beidut, el cual ha mejorado masivamente la precisión de los ataques de los misiles iraníes, ya que Estados Unidos no puede interceptar la señal de este sistema como lo hace con el sistema GPS. Oye bien, ha compartido inteligencia satelital espacial, lo cual es un elemento técnico fundamental en la guerra tecnológica que se vive hoy día. China ha acelerado el suministro de partes y componentes para el sistema de drones y producción de misiles, incluyendo el combustible para la propulsión y combustión de los misiles balísticos. China además está suministrando tecnología de vigilancia con inteligencia artificial para ayudar a las fuerzas de seguridad iraníes a identificar y capturar infiltrados y espías dentro de Irán. Oye bien el nivel de colaboración que le está dando China a Irán. Si eso es cierto, hermano, tenemos que prepararnos para un conflicto que se va a prolongar por varios meses. Y que la prensa de China no habla disparate tampoco. La prensa de China es conocida por su seriedad. Pero además, hermano, ¿tú crees que nadie en China se va a atrever a escribir eso, que lo leen millones y millones de personas, con ese nivel de afirmación, sin que tenga la luz verde del aparato chino? Pero oye, yo que llegué a China hace 30 años, te aseguro que no es así. Esa persona pertenece a un centro de pensamiento, a un think tank, como lo hay en Estados Unidos, probablemente patrocinado y mantenido por el aparato y el gobierno chino. Entonces, si ese nivel de colaboración es así, y nada me lleva a mí a pensar que no es así, tenemos que prepararnos para un conflicto prolongado y de largo alcance. Entonces, lo que se estaba apostando a un Venezuela 2.0, extrayendo la cabeza y de una vez iniciar negociaciones. ¿Eso es lo que usted plantea? Eso fue el objetivo. Porque si no, ¿qué sentido tiene un ataque? Y no solo un ataque, sino vanagloriarse de que 48 altos mandos iraníes fueron eliminados en los primeros minutos del conflicto.
Y oye, eso decapita a cualquier gobierno del mundo. Lo que pasa es que los iraníes tienen 20 años preparándose para esto. Y hay 4 o 5 láminas de poder en Irán. Pero acuérdate que Irán es una teocracia donde el componente religioso es fundamental. 95% de la población iraní es chiita. Acuérdate que Irán duró 8 años peleando con Irak en los años 80. Acuérdate que que Irán suministró durante muchos años armamento, entrenamiento y recursos a Hamas en Gaza y a Hezbollah en el Líbano. Pero Hezbollah llegó a ser la organización paramilitar más numerosa y mejor armada del mundo. Oye, se fueron a pelear con el ejército de Israel de tú a tú y le infligieron bajas importantes. Pero Hezbollah controló el Líbano, la política y la economía del Líbano durante más de 20 años. Porque O sea, fue un ¿tú eje crees que de Irán resistencia que tuvo es poca éxito. cosa? Tuvo éxito cuando lograron sacar el ejército israelí. Por eso ganaron mucha popularidad. Claro, del sur del Líbano, del Valle de Becat y toda esa zona. Pero O yo veo sea, que en el día de hoy Rosendo Tavares de la Z101 dice que el presidente debe ser muy cuidadoso con lo que él firma con Estados Unidos, los acuerdos que va a firmar ahora en esta visita que tiene en Estados Unidos. ¿Usted piensa lo mismo? no, no. Nuestro aliado natural es Estados Unidos y debemos fortalecer las relaciones con Estados Unidos. Ahora, la realidad es que Luis Abinader va a firmar lo que le pongan ahí. Luis Abinader es un prisionero de Estados Unidos. Que la administración demócrata usó ese poder que tenía el gobierno norteamericano sobre Luis Abinader para abrir la frontera. Y Donald Trump lo está usando para gobernar este país a través de la institutriz de Luis Abinader, que es la embajadora Lía Campos. La agenda que se está implementando aquí es la agenda que ordena Estados Unidos. Luis Abinader no tiene cómo decirle que no. Si le dice que no y Trump se pone para él, como dicen los muchachos, Abinader sabe que la pasa muy fea. Abinader es un prisionero de Estados Unidos. Dicen que es muy sospechoso que él no ha vuelto a mencionar el Líbano en sus intervenciones. Él no habla de que el Líbano está bajo bombardeo, ningún tipo de cosa. Él no se refiere al Líbano. Él parece como que tiene ciertas preocupaciones con eso, de que lo vinculen con el Líbano, específicamente con otras fuerzas. Luis Abinader es un hombre miope, dotado de una inteligencia por debajo del promedio. Luis Abinader es un accidente de la historia. Porque que él menciona el Líbano, ¿tú crees que cambia el nivel brutal de información que Estados Unidos tiene sobre él? Y sobre las empresas de dinero de esas empresas. En lo que la legislación norteamericana configura un delito que es el lavado de activos. Ellos tienen todo. Pero no Abinader, lo tienen de ti, de mí, de todos. Nadie puede subestimar el nivel de información que maneja la estructura de poder y de inteligencia de Estados Unidos. Pero imagínate, oye bien, el Mossad israelí así infiltraron las cámaras de tránsito de Teherán y ahí fueron durante años viendo el desplazamiento de los choferes, de los guardaespaldas, hasta de los sirvientes de la ayatollah y de la nomenclatura de poder en Irán. ¿Tú crees que cómo determinaron dónde estaban todos ellos reunidos? Porque la comunidad de inteligencia durante años infiltró todas las cámaras de Teherán y sabían dónde se movía cada quien. Y tú no necesitas saber dónde está el ministro de la Fuerza Armada iraní, tú nomás necesitas saber dónde vive el chofer, hacia dónde se mueve, a dónde llega a buscarlo y dónde sale con él. O sea que no subestimemos nunca el nivel de inteligencia que maneja Estados Unidos e Israel. Y por ende Estados Unidos sabe todo lo que está pasando en este país. Y por eso decidió intervenir. Aquí hay activos y capacidades de Estados Unidos cogestionando sectores sensibles del gobierno y del Estado dominicano.
¿Y qué usted piensa del cierre de la DEA y de que casualmente la primera persona que fue extraída haya sido una persona condecorada por Luis Abinader? Eso es una señal inequívoca de qué tan bajo caímos en este país, donde incluso el coordinador de la oficina de la DEA en nuestro país terminó siendo acusado en Estados Unidos de conductas ilícitas. Entonces yo no sé si esa condecoración fue el reconocimiento de un trabajo o un halago a un funcionario de la DEA que ayudó al gobierno dominicano, no al gobierno dominicano, que ayudó a Luis Abinader y al PRM en una serie de situaciones. No El sé manejo cuál de de las dos crisis sería. mediática, diría yo, que fueron. Y yo creo que fue más de ahí, fue más de ahí. Porque es imposible que la oficina de la DEA aquí no estuviera completamente al tanto de una serie de barbaridades y de extravíos que ocurrieron en el gobierno con el tema narcotráfico. Cómo tú te explicas que un tipo que Estados Unidos pide en extradición dura 3 meses aquí paseando con la novia mientras resuelve una serie de situaciones aquí y una serie de situaciones con sus abogados en Estados Unidos? Y después de eso coge un avión y se va voluntariamente. ¿Y la DEA dónde estaba? O sea que hubo niveles de connivencia y de complicidad elevados en los organismos dominicanos y de la DEA aquí en República Dominicana. No me cabe ninguna duda de eso. Pero que también un análisis que yo hago, que el génesis de una agencia federal de Estados Unidos es poder tomarse una foto atrapando al Chapo Guzmán, tomarse una foto atrapando al Mayo Zambada, tomándose una foto atrapando a Figueroa Agosto. Entonces no entendíamos cómo la DEA desaprovechaba oportunidades de haber atrapado pez gordo y dejarlo que se vaya por su pie y no mostrar su trabajo. Eso no me hacía sentido eso a mí. No ha ocurrido nunca en ningún lugar del mundo. O se te olvida, Juan Orlando Hernández, cómo lo atraparon y cómo la DEA se lo llevó con más grillete y cadena que lo que tú necesitas para amarrar un elefante. Nada de eso es fortuito, nada de eso fue casual. Mire, recientemente han pasado en República Dominicana unas situaciones que han afectado a medios de comunicación. Se han aumentado los pedidos de que personas sean arrestadas por simple difamación e injuria. Hemos visto como un señor que se llama Jeffter Ventura, que está denunciando unos temas con los combustibles. Algunos periodistas que son allegados al gobierno y que reciben publicidad estatal están pidiendo que le den cárcel por una simple difamación e injuria. Pero en el caso suyo, usted ha sometido a uno de los periodistas, pero no vemos periodistas pidiendo cárcel contra personas que difaman a la gente de la oposición. Siempre casualmente es persona de oposición que se quiere enjuiciar. ¿Cómo usted ve esto? Mira, lo primero es que Jeff de Ventura ha presentado pruebas de lo que yo he visto en las redes. Lo conozco a Jeff, le tengo aprecio, admiro la gallardía. Ese muchacho ha pagado un precio extraordinario, ¿eh? Le incendiaron su vehículo, los problemas familiares derivados del nivel de estrés al que él fue sometido y por vía de consecuencia su familia. El que se mete en esto y enfrenta a estas mafias, hermano, paga un precio terrible. La gente ni se imagina el precio que se paga. Pero él lo que ha hecho estudios sobre el combustible y ha demostrado técnicamente lo que dice. Lo que pasa es que hay lugares de este país, oye bien, hay lugares de este país donde el Ministerio Público eh, es corrupto, pero hasta el tuétano, y se presta a muchas cosas. Hay lugares de este país donde la justicia es un estercolero, y no pocos. Entonces me imagino que eligen lugares así, donde hay ese tipo de
de fiscales corruptos y jueces corruptos que se pliegan ante los poderosos y lo aprovechan para, con esos colmillos, eh, usarlo. Pero te voy a decir algo, el propio ejemplo mío. Yo tengo audiencia con la cara cortada de los sábados para el 8 de abril. Pero tenemos un año y pico en eso. Eso fue en marzo que comenzamos el proceso. Y 13 meses después no nos hemos visto la cara la señora y yo. Y en el caso del amigo José Peguero, la Fiscalía del Distrito me notificó a mí el 23 de diciembre en mi oficina. Pero resulta que la oficina estaba de vacaciones colectivas del día 20. Me notifican en el aire, la fiscal. Dime, pero mi oficina queda caminando a 2 minutos la Fiscalía del Distrito. El parqueo de la Fiscalía del Distrito está pared con pared del nido, que es como le llamamos a nuestra sede nacional, y me notifican en el aire. Dime tú. Entonces, ¿qué podemos esperar de ese sistema? ¿Y en qué ha parado el caso? ¿Usted desistió o continuará? ¿Por cómo voy a desistir? Y yo soy hombre de eso. Peleando estoy con la Fiscalía y le puse abogados nuevos, porque evidentemente los anteriores no estuvieron a la altura de las circunstancias y del caso. Y oye, yo peleando con la Fiscalía para que me notifiquen a mí. Ahora, ¿dónde está el truco? Te notifico en el aire, tú no te enteras, no respondes judicialmente a tiempo y perdiste. A mí me están haciendo Entonces eso. usted lo que estamos viendo sería un patrón de que la fiscalía y el gobierno está beneficiando voces. Adiós, ¿y tú lo dudas? Bueno, Oye, esto es ¿qué bastante, pero lo Ministerio que Público Independiente? de, Pero de- a ti se te olvida, oye, a ti se te olvida la fiscal Rosalba Ramos, que comenzó una investigación contra 6, 7 comunicadores, dentro de los cuales estabas tú. Maracayo, la Quinta Pata, un hombre serio, decente, al igual que tú, y que era una red de extorsión, y que me prestaban servicio a mí, publicó el Nuevo Diario. ¿Se te olvidó eso hace 3 o 4 meses? Y que el general publicaron eso. Percival, oye, pero no que lo publicaron, la fiscal del distrito le informó eso a la prensa, la fiscal titular. Entonces, casualmente, cuando usted enumera, todos los comunicadores son comunicadores que opinan independientemente con críticas hacia el gobierno. Nunca sale un comunicador que reciba publicidad estatal, que sea llegado a funcionario. Siempre casualmente las personas son contrarias al gobierno. Oye, yo he dicho hasta la saciedad que somos gobernados por mafias. Yo le llamo las mafias del poder, que tiene un componente político, tiene un componente empresarial y tiene un componente comunicacional. Señores, Y muchas viven gracias. en ese maridaje perverso, esas tres fuerzas. El componente, oye esto, para que no nos engañemos. Aquí hay medios, plataformas, periodistas. No estoy diciendo todos, estoy diciendo que hay algunos que denuncian y atacan casos de corrupción para negociar soborno, para callarse. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, Entonces tú es lo una oyes y dices, práctica. mira, pero qué tipo más valiente, qué mujer más valerosa. Mira cómo está atacando la corrupción, pero la está atacando para facturar. Me da $1 millón o saco este caso a la luz pública. Pero que generalmente eso se hace con publicidad estatal, porque los funcionarios que se prestan a eso pagan con el mismo dinero del pueblo. Y es fácil identificar a cuáles personas están recibiendo publicidad estatal. Por eso yo digo, la independencia y publicidad estatal no hacen esquina, no se juntan en ningún lado. Por eso yo digo, es muy fácil identificar cuáles personas andan detrás de publicidad estatal, que ese es su principal nicho. Oye, no nos perdamos en lo siguiente. ¿Tú crees que el gobierno se gasta más de $20 millones
más de 20 millones de dólares cada mes en publicidad. ¿Tú crees que para informar y comunicar sus realizaciones? Es para callar gente, para callar gente. Eso es así. Pero yo te digo la misma cara cortada de los sábados. Nunca investigó la gestión de Delín Ascensión en obras públicas. Nunca miró para allá. Muy probablemente la gestión más corrupta en la historia del Ministerio de Obras Públicas. Y mira que ahí se ha robado en muchos gobiernos. Y probablemente la más corrupta fue la de Deligne. Y esa señora nunca miró para allá. Ahora averigua los contratos de publicidad que ella ha tenido con ese ministerio históricamente. Entonces dime, entonces le comienza a joder con el doctor Fadul. Ese es el problema de este país, el doctor Fadul. No lo que pasó y lo que sigue pasando en muchísimos departamentos de este gobierno. A eso no. La misma asignación de publicidad del gobierno, de la Dirección de Comunicación del Palacio, está profundamente cuestionada en términos éticos. ¿Y tú has visto algún periodista hablar de eso? Enséñame uno que haya denunciado eso. Y no, ¿Eh? incluso en Estados Unidos pasó algo parecido porque la encargada de Homeland Security fue básicamente despedida por un tema de una publicidad de 300 millones de dólares, de una publicidad que le habría dado a ex presuntos empleados ha llegado a ella. O sea, el tema de la publicidad y a quién se le coloca siempre ha sido un tema muy sensible en todos los Porque países. históricamente ha sido una forma de soborno. No nos engañemos. Hermano, aquí hay medios, oye, que no lo ve nadie. Y voy a ver la publicidad que tienen. Oye, estamos locos. Y ante esta situación global que tenemos en el mundo, el gobierno dominicano tiene que ser responsable y tiene que comenzar a aplicar ya medidas serias y severas de austeridad. Se resolvió el conflicto, bendito Dios, pero tú tienes que prepararte para los peores escenarios. Y si el conflicto se prolonga y el petróleo se mete a $100, ¿para dónde vamos? Oye este dato, porque yo te digo a ti, hermano, que esto no se trata de política, se trata de que nuestra nación está profundamente amenazada. Si aquí se nos retrasa un barco o dos de petróleo, la reserva que tenemos aquí de petróleo es para 20 y pico de días. ¿Y si se retrasa un barco de eso? ¿Y qué es lo más probable? El Que se caos. retrase. El Que caos. se retrasen los barcos. ¿O tú crees que una naviera va a desviar un tanquero que debe ir a China o a Europa para venir para acá? Oye, Qatar, que es el mayor productor y exportador de gas del mundo, tiene la producción parada. Pero casi 40% de la generación eléctrica de este país es con gas natural. ¿Eh? ¿Y la reserva para cuánto dan? ¿Para 8 meses? No, para 3, 4 semanas. Entonces hay un riesgo inminente para la economía dominicana, para la paz social de este país. Y tenemos que comenzar a aplicar medidas, pero es ya, oye este dato, el petróleo en diciembre estaba a $55 el barril, pero a nosotros nos venden los combustibles en base a un precio de $85 el barril. Por eso que tú veías que aquí un galón de gasolina costaba 100 pesos más que en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que esa se convirtió en una fuente de ingreso para balancear el presupuesto nacional. El superávit que genera la venta de combustibles súper caros. Con este aumento de precio, el gobierno tiene dos alternativas. O aumentando el precio a nosotros para mantener su margen, o perder ese margen e incluso comenzar a subsidiar los combustibles. Y el dinero no tiene recursos para subsidiar el combustible, no tiene recursos para subsidiar el sector eléctrico, porque acuérdate que los contratos de generación eléctrica en este país son muy cómodos para los generadores. Si el precio del combustible sube en esa misma proporción, yo te subo la tarifa cuando te facturo cada mes. Y si la tarifa sube, como va a subir la tarifa eléctrica, el gobierno tiene dos caminos: subírsela a nosotros los dominicanos que no aguantamos más, o el déficit de las EDES aumentarlo.
Pero si aumenta el todo combustible, aumenta el costo de la electricidad, aumenta el costo de los productos, porque si aumenta el flete, aumenta el costo de los productos. Si todo eso se da con una economía que está estancada y que tiene una inflación de 5%, ¿qué tú crees que va a pasar en este país? Pero además, hermano, Tiempos ¿qué tú difíciles crees vamos. que va a pasar en Haití con el agravamiento de esta crisis? Entonces, ¿tú crees que no es un momento que nos obliga a la reflexión, al análisis profundo y a que como país el gobierno se sincerice con los dominicanos y entre todos intentemos llevar este país a algún lugar seguro y evitar que se nos salga de los rieles? Señores, gracias a Roque Espaillá por estar con nosotros, gracias por el apoyo, recordando que este video va a ser retransmitido por el canal 20 y el canal 42 UHF. El canal 20 va a salir en todos los canales de cable y va a salir a las 4 p.m. por Teleradio América. Vamos a continuar nuestra segunda entrevista que viene luego de esta de Roque Espaillá, que es con Aneudi, una persona que ha tenido mucho reconocimiento por sus análisis políticos y su programa de En Políticamente Correcto. Señores, muchas gracias y vamos a continuar.